En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Avanzamos en Martí Noticias AM en este viernes y hablemos del ejército de Israel que ha llevado a cabo hoy, en horas de la madrugada, una nueva incursión con tanques en la Franja de Gaza, en una operación en la que también han actuado vehículos aéreos no tripulados y helicópteros militares. Atacaron decenas de objetivos del movimiento de resistencia islámica Hamas. Las fuerzas israelíes han abandonado la zona al finalizar la misión y no hay víctimas entre sus filas que se hayan realizando incursiones como parte de la preparación para la invasión del enclave. Precisamente para hablarnos de los posibles escenarios de esta preparación para la invasión del enclave, está con nosotros Yoav Ger, exoficial de la Fuerza de Defensa israelíes. Él es veterano en el campo de inteligencia y experto en seguridad. Gracias por atendernos, señor Ger. Buenos días. Buenos días. Hablemos puntualmente qué ha pasado en las últimas horas con este movimiento del ejército de Israel que ha sido, según los expertos, una operación selectiva y de gran alcance. ¿Nos puede explicar un tanto, usted que es un militar experto en este tema? Claro que sí. Antes de hablar de lo que está pasando en este momento, es importante siempre recordar el contexto de lo que está pasando y toca ir hacia atrás, hacia ese 7 de octubre, hace 3 semanas, donde el grupo terrorista yihadista Hamas, más o menos 2.000 de sus terroristas muy cobardemente entraron después de haber lanzado un número muy alto de misiles de Gaza a la población civil de Israel. Más o menos en total han lanzado ahora más de 3.000. En ese momento, ese sábado en la mañana, lanzaron una cantidad de misiles. Los residentes de las comunidades del sur de Israel, que están cercanas a la Franja de Gaza, se meten en sus shelters, en sus cuartos de seguros contra misiles, y en ese momento aprovechan esa distracción, llamémoslo así, para romper varios puntos en la frontera, y entran más o menos 2.000 terroristas a las comunidades del sur de Israel, con el único objetivo de matar, violar, quemar niños, mujeres, ancianos, agarrar rehenes. ¿Okay? En este momento tienen más o menos 220 rehenes en la Franja de Gaza, incluyendo familias enteras. Y entonces lo que pasó hasta este momento, desde entonces, lo primero que tuvo que hacer el ejército de Israel fue limpiar el sur del país, esas comunidades de las que se estaba hablando, de terroristas, porque imagínate 2.000 terroristas, algunos de ellos se escondieron durante varios días y fueron reapareciendo aquí y allá para hacer más y más y más masacres. Entonces, esta operación se concluyó hace pocos días. Al mismo tiempo, se recluta una fuerza muy grande de reservistas. Esto toma tiempo de entrenarlos, de capacitarlos, de volverles a dar todo el equipo, etcétera, integrarlos a sus unidades. Y entonces ahora se pasa a la siguiente fase, la cual Israel, ha dado 2 misiones de la guerra, que son la número 1, destruir al Hamas, y la número 2, rescatar a esos 224 secuestrados, que incluyen niños, incluyen un bebé de 9 meses, incluyen mujeres, niños que presenciaron la forma como mataban a sus padres cruelmente, y después fueron secuestrados solos. Niños de edades de 5, 6, 7, 10 años fueron llevados allá. Entonces, por supuesto, como te digo, la misión es rescatar a sus rehenes y posteriormente destruir el Hamas completamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que básicamente esta vez no podemos en Israel permitir que al otro lado de la reja haya una entidad como el Hamas, cuyo único objetivo es básicamente matar a los judíos. Y bueno, entonces esa lección se aprendió, se tomó la decisión que hay que destruirlos. Como tú bien sabes, el Hamas básicamente es una ideología islámica radical, así como lo era el Estado Islámico, el Qaeda, así como lo es Hezbollah en el norte. Entonces esto es un proceso muy complejo, donde primero hay que entrar
hay que destruir toda la infraestructura militar de ellos, y entre otras, cuando yo te digo la estructura militar, estamos hablando de un grupo cuyos cuarteles no es un sitio donde dice este es el cuartel de Hamás, son edificios en la mitad de la ciudad, porque ellos han precisamente construido todas sus bases y lanzan todos sus ataques desde la población civil, porque para ellos, palestinos, digamos, que no pertenezcan a Hamás, que sean dados de baja, para ellos es un trofeo, porque entonces la presión internacional en Israel crece, y eso es un juego que vienen haciendo ellos muchos años. Ellos en Israel en este momento, entonces, ¿qué hace ahora llegamos a tu pregunta? ¿Qué son estas operaciones que estamos viendo, donde entran, hacen algo y salen? Por un lado, toda esta operación cobarde y, bueno, que tuvo mucho éxito, mucho más de lo que ellos pensaron, y bueno, tuvo unas consecuencias catastróficas para Israel. Te recuerdo que 1.400 muertos en la población civil de Israel es más o menos el equivalente, si tú comparas las poblaciones, como si en Estados Unidos hubieran matado a 50.000 personas en un día. Eso es básicamente varias veces más el 9/11. ¿Okay? Entonces, esto Señor yo quería preguntarle a usted antes, porque el tiempo en la radio... Perdón un momento, entonces mira lo que te digo. Entonces, con ese plan que fue iniciado y guiado por Irán, incluye, por supuesto, que ellos saben que Israel iba a entrar. Entonces, no hay que apresurarse, no hay que extraer en sus campas. Ellos han tenido más de muchos años para preparar toda esa parte de la entrada al norte, o sea, en la frontera, con explosivos, con trampas, y también entonces hay que preparar eso y al mismo tiempo, por supuesto, tener cuidado con todo el tema de los rehenes. Por eso es que hemos visto que no han entrado inmediatamente, que se toma el tiempo, van entrando fuerzas de ingeniería, van limpiando precisamente de side bombs, ¿cómo se llama eso? De explosivos de lado, de trampas, de minas, ¿ok? Toda la parte para que esos puedan ir entrando poco a poco las tropas. A buscar a nuestros rehenes y traerlos de vuelta a sus casas, y B, a cumplir la misión de destruir al Hamás. Y uno de los objetivos de estas incursiones, de estas operaciones militares de las fuerzas israelíes, es precisamente esto, preparar el terreno para la siguiente fase de la guerra. Por supuesto, como te digo, en este momento ellos no pueden entrar corriendo sabiendo que el campo está lleno de minas, antipersonal, antitanque. Estos terroristas del Hamás, guiados por Irán y armados por Irán y financiados por Irán, han preparado esa parte de la Franja de Gaza durante años, precisamente para esto. Entonces tienen que entrar con mucho cuidado, tienen que ir limpiando las rutas, tienen que ir también teniendo mucho cuidado, porque acuérdate que ahí están en los túneles de Gaza, que son muchos, y que desafortunadamente están debajo de hospitales, de escuelas, de mezquitas. Ahí es donde posiblemente tienen a nuestros rehenes, y también tienen, por supuesto, más o menos, me imagino que les quedarán unos 15.000, 20.000 terroristas allá escondidos. Sí. Entonces, poco a poco hay que entrar, y al final de cuentas, al final de todo esto, que va a tomar un tiempo, básicamente se espera tener una Gaza limpia de Hamás y de Islam radical en este pedazo del mundo. Eso, entre otras, le va a convenir también a la población palestina que está en esa parte y que no tiene nada que ver con ellos, que han sido desde el 2007 secuestrados por Hamás. Todas esas, mira, te recuerdo que en el 2005 Israel salió unilateralmente de Gaza, sacó hasta el último soldado. Tuvieron que sacar gente que vivía ahí a la fuerza, gente que vivía ahí años y tenía su casa y sus cultivos y sus negocios. Tuvieron que sacarlos a la fuerza, se salió completamente, y en el 2007 Hamás toma el poder, y en vez de usar ese estado básicamente que les dieron, ¿ok?, para el bien, lo usaron para el mal, y todas las ayudas y todos los frentes de NGOs y de organización sin ánimo de lucro que tienen por todos lados, ayudemos a los palestinos, las Naciones Unidas, UNRWA, todo eso. Todo ese dinero que entró no ha sido usado para construir Gaza y para darle dignidad a los palestinos, ha sido usado para armarse. Perdóneme que le tengo que interrumpir por esta guerra. Mire, por cuestión de tiempo, perdóneme, pero es infalible. Dos cositas en 30 segundos. Ha caído un proyectil en Egipto. De comprobarse que es de Hamás, tomaría cartas en el asunto Egipto. Y otro, Irán se está preparando, está haciendo maniobras en Isfahan, situado en el centro del país. ¿Qué escenario en 30 segundos podían tomar esta situación de Irán y Egipto? En 30 segundos, los egipcios, la primera pregunta aquí que se hace es, Israel le ha dicho a la población
civil, digamos, de Gaza, vayan al sur, por favor salgan de acá, que vamos a hacer una operación en el norte. Se han ido al sur y Egipto básicamente no les ha abierto la puerta. Ahí está la pregunta, ¿dónde están los países árabes para recibir a sus primos palestinos? Egipto les cerró la puerta, Jordania les cerró la puerta y te recuerdo que los echó en el 1970, el Septiembre Negro. Entonces, por supuesto que a Egipto no le conviene que ellos entren, nadie los quiere allá. Por el lado de Irán haría yo creo que un error muy grande en meterse más activamente de lo que ya se metieron en este conflicto, porque pues ahí ya se mueven otras fuerzas internacionales como Estados Unidos y varios intereses que pues en 30 segundos no tenemos mucho tiempo lamentablemente, para destacar. Pero gracias por aportar, por darnos luces de lo que está sucediendo en esa geografía. Joe Gehr, ex oficial de la Fuerza de Defensa israelíes, veterano en el campo de inteligencia y experto en seguridad con el tema de Israel y Hamás, aquí en Martín Noticias AM.